Antes de empezar con el montaje, comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También en el manual veremos que es compatible con otros vehículos. En esta ocasión vamos a realizar el montaje en bola desmontable vertical, pero el vídeo os vale igualmente para la bola desmontable horizontal y fija. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y empezaremos levantando el vehículo. Para el desmontaje del paragolpes será necesario que retiremos ambas piezas plásticas, retirando estas grapas. Aflojaremos unas tuercas plásticas que tenemos en la parte superior, van con llave de 14. Estas son las tuercas que os comentaba. Lo mismo en este otro lado. A continuación, para terminar de desmontar el paragolpes, tendremos que retirar, por un lado, los pasos de rueda. Colocaremos el taco para evitar desmontarlo en su totalidad. Y también retiraremos los tornillos que sujetan el paso de rueda. Son 3 tornillos estrella. Quitaremos el paragolpes de su alojamiento y repetiremos los pasos en el lado derecho. Abriremos el portón y retiraremos las piezas plásticas que vemos a continuación del piloto para descubrir los tornillos que la sujetan. Una vez retirados los tornillos, con la ayuda de la espátula haremos un poco de presión en esta zona de aquí del piloto y ayudamos a que el piloto salga. Quitaremos también el piloto derecho de la misma forma. Una vez retirado el piloto, vemos estas grapas que son las que tenemos que retirar para poder terminar de desmontarlo. Extraemos ya el paragolpes, retiraremos el conector del paragolpes, retiramos el paragolpes. Una vez que tenemos desmontado el paragolpes, tendremos que retirar este refuerzo que vemos aquí. Para ello comenzaremos quitando la antena de detección de llave, el cableado, las grapas que vemos en la parte superior, una aquí, otra aquí, 3 en la parte inferior. Lo retiramos y esto ya no se utiliza. La antena la vamos a sujetar de la siguiente forma. Quitamos este tornillo y lo ponemos así. Sujetaremos el cableado al paragolpes usando unas bridas pequeñas. Y así, como veis, nos queda el cableado. Colocaremos primero el cuerpo central del enganche. Introduciremos también la pletina lateral y la dejaremos ya sujeta con el tornillo de 12 y arandela grower. A continuación meteremos esta pieza y pondremos el tornillo de 12 con la arandela ancha y la arandela grower. Apuntamos, lo mismo con este otro tornillo. Tendremos que mover un poquitín el enganche para arriba y para abajo para hacerlo coincidir. Colocaremos la pieza del lado derecho y lo mismo,
primero este punto, lo sujetamos e introduciremos los tornillos de la misma forma. Movemos un poquitín el enganche para hacerlo coincidir. Y siempre apuntaremos a mano. Colocaremos la bola. Pondremos tornillos de 12-25 en los dos puntos del lado derecho. 12-25 también con la arandela Grover en el lado izquierdo. Y en este punto vamos a colocar el soporte de base de enchufe y la anilla de seguridad puestos con el tornillo de 12-35. Y si os preguntabais para qué eran estas piezas, ahora viene la solución. Esto es para sustituir el refuerzo que lleva el paragolpes. Al retirarlo, el paragolpes queda suelto en su parte inferior. Para evitarlo, vamos a usar estas piezas. Las colocaremos de esta manera. En esta zona donde pasa con facilidad el ángulo, la pondremos así. Introducimos el tornillo, el otro tornillo y sujetamos con las tuercas. Antes de colocar el paragolpes lo presentaremos para dejarlas sujetas en la posición real donde las tendremos que poner, porque dependiendo de si estamos montando un Kia Sportage o un Hyundai Tucson o un EV5, la posición de altura y distancia puede variar. Fijaros en una cosa muy importante, yo lo he dejado de tal forma que esto suba y baje con facilidad. Después simplemente tendremos que apretarlo un poco y ya se nos quedará fijo en la posición que deseemos. A excepción de los tornillos que os acabo de comentar, le daremos el par de apriete necesario al resto de la tornillería. Son tornillos de 12. La base de enchufe la vamos a colocar de la siguiente forma. Tornillo con arandela, ponemos a continuación la arandela plástica, colocamos el tornillo, otra vez otra arandela plástica y la tuerca. Apretaremos lo necesario como para que suba y baje con facilidad y no se caiga con el peso de la base. Y en la parte electrónica hemos elegido esta vez el kit Aragon Nexus por su gran versatilidad y facilidad de instalación. A continuación os voy a mostrar cómo en pocos pasos dejaremos instalado este Kia. En el caso de este Kia Sportage la instalación es muy sencilla, tan solo destapizaremos el lado izquierdo y no de forma total, sino solamente parcial. Quitaremos la bandeja de la parte inferior, la moldura de la parte inferior, la cual lleva unas grapas con unos tornillos plásticos. Retiradas las dos grapas, tiraremos de él y quitaremos los dos tornillos. Con la ayuda del sacagrapas retiraremos el tapizado y ya tendremos acceso al interior. Sobre este conector es donde vamos a realizar la conexión. Al ser un kit Nexus no disponemos del conector original, lo haremos con los robacorrientes. Retiramos la cinta y en estos cables vamos a realizar el conexionado. Antes de hacer el conexionado donde os comentaba, tendremos que pasar el cable hasta el interior. Empezaremos colocando la base de enchufe. Si os fijáis, he dejado la apertura de la base de forma lateral, así evitaremos recortar el paragolpes. Sujetaremos el cableado de esta forma y así evitaremos que colisione el cable con la parte posterior. Sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche y a continuación realizaremos un orificio en la goma para pasar el cableado al interior. Aunque el kit va provisto de una goma, nosotros nos vamos a ayudar de la goma ya que lleva el vehículo, realizándole un pequeño recorte aquí e introduciendo el cableado en el interior.
Ya tenemos el cableado en el interior y vemos que disponemos tanto del positivo de contacto como el positivo directo. Si fuese necesario su conexionado, tenemos los kits en la página web. También vemos que el cable azul de la luz de antiniebla lo tenemos desconectado. Esto es por si vamos a hacer la desconexión del mismo. En este caso lo vamos a dejar directo. Lo conectamos en la posición que va justo al lado del marrón. También colocaremos los dos cables de positivo en los alojamientos 4 y 5, tal y como marcan las instrucciones. Nos aseguramos tirando de ellos que no se salen. Conectamos a nuestro kit Nexus y dejamos el cableado encintado. En este vehículo, como disponemos de muchos tornillos que van soldados a la carrocería y quedan libres, vamos a usarlos para el punto de masa. Le voy a poner una tuerca. En este vehículo nos sobra la mayor parte del cableado. Cortaremos por aquí. A continuación os voy a explicar la forma más sencilla de conectar nuestro kit Aragon Nexus. Fijaros bien, el cable rojo que tenemos a continuación es el cable de positivo. Aquí conectaremos la alimentación. Si os fijáis, estos dos cables terminan trenzados y son los de CAN. Lo miramos con la punta de pruebas, eso sí, tiene que ser una punta de pruebas de LED. Fijaros que la intensidad aquí es alta y en el azul es más baja. CAN High y CAN Low. Y en este cable de aquí, si yo piso el freno, se enciende. Con el robacorrientes azul pondremos el cable naranja de nuestra instalación y ya hemos conectado el cable de positivo. El cable rojo, CAN de alta, como lo hemos dicho anteriormente, con el CAN de alta de nuestra instalación, naranja, verde. Con los robacorrientes de 3M, que el primer clic siempre lo hacemos a mano y a continuación lo cerramos con el alicate. Cable azul, que es el cable de CAN de baja, con el cable naranja marrón. Y por último, el cable naranja que lo conectaremos con el cable rojo de nuestra instalación, que es la señal de freno. Antes de encintar, vamos a programar el kit Nexus. Ahora, para reprogramar, seleccionaremos el modelo y en esta ocasión tenemos dos disponibles. Por el año y fecha, pertenece al Sportage Restyling. Como no hemos hecho la desconexión de niebla, utilizaremos la de sin codificación. Le damos a programar Nexus y ahora acercamos el móvil. Lo mantenemos ahí sin moverlo hasta que la programación termine en el 100%. Depende en qué modelos, tendremos que quitar la funda del móvil para evitar que nos dé fallos. Ya lo tenemos programado. Una vez que hemos programado el kit Nexus, podremos hacer la prueba. Si os fijáis, todo funciona correctamente. Una vez que hemos comprobado la instalación, la sujetaremos con la ayuda del adhesivo de doble cara. Realizaremos el marcado del recorte con la ayuda del manual. Eso sí, siempre es algo orientativo, tener en cuenta que puede ser una versión diferente del paragolpes y esto podría modificar significativamente la medida del mismo. Yo voy a realizar el recorte con una sierra circular. Para afinar el recorte usaré un disco de lija
Y para darle el acabado final, lo repasaremos con un estropajo de fibras. Una vez hemos realizado el recorte en el paragolpes, pasaremos a montarlo. Colocaremos la bola y fijaros cómo nos queda la instalación de este enganche. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta el próximo vídeo.